La mañana del 18 de noviembre de 1910, 2 días antes de lo previsto por el Plan de San Luis, se escucharon los primeros balazos de la Revolución Maderista en la ciudad de Puebla. Un destacamento policíaco intentó catear la casa de Aquiles Cerdán, zapatero de profesión y convencido maderista. Sus ocupantes opusieron resistencia y dieron muerte a Miguel Cabrera, jefe de la policía. Después de un largo tiroteo, Cerdán fue asesinado. El 20 de noviembre, Madero abandonó San Antonio con 10 hombres y cruzó el río Bravo, en donde esperaba encontrar a su tío Catarino Benavides con 400 hombres. Después de una inquietante espera, Catarino apareció con una fuerza de solo 10 hombres y con la sombría noticia del asesinato de Cerdán. Era suicida iniciar la revolución y atacar Ciudad Porfirio Díaz con solo 20 hombres. Madero tuvo que regresar a los Estados Unidos para esperar a que los acontecimientos de la naciente revolución dictaran el rumbo a seguir. Acompañado de su hermano Raúl, Madero se ocultó con un nombre falso en la ciudad de Nueva Orleans, sin saber que en las escabrosas zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila se escenificaban ya los primeros combates de la revolución. El resentimiento acumulado y la violencia ancestral de la región produjeron una respuesta intensa y explosiva. Las filas rebeldes norteñas estaban formadas por una población moldeada por décadas de encarnizada lucha contra los comanches y apaches. Eran hombres de caballo y armas. Pascual Orozco, el rebelde más destacado en esa zona en el periodo de 1910 a 1911, se puso al frente de 41 hombres. Su lugarteniente, Francisco Villa, había alternado una vida de bandido y cuatrero en las sierras con una existencia pacífica en las ciudades. Villa se unió a la revolución por su contacto estrecho con el líder maderista Abraham González y por el odio que sentía por las autoridades porfiristas y los hacendados. Orozco y Villa asediaban a las tropas federales en las montañas y amenazaban seriamente las vitales vías de ferrocarril que comunicaban las ciudades. Hacia diciembre de 1910, las guerrillas maderistas se habían convertido en una cadena que se extendía desde la frontera norte hasta Tepic y Zacatecas. Los federales no podían controlar las sierras de Chihuahua y Durango y los rebeldes eran incapaces de atacar las ciudades en los valles. En Morelos, los campesinos despojados se sintieron alentados por los triunfos en el norte y al grito de «¡Vivan los pueblos y mueran las haciendas!» entraron en la revolución. Me lancé por el motivo de que me gustó la idea de Zapata, que se oía que iba a repartir las tierras y que iba a defender a los pobres. Esa fue la causa. Mirando la situación y conviniéndome los ideales del general Zapata, nos reunimos con otros amigos y nos fuimos a buscarlo. La primera acción militar de Emiliano Zapata fue la toma de la hacienda de Chinameca. Después se unió a otros jefes rebeldes morelenses como el temible Genovevo de la O. Juntos reclutaron hombres, tomaron ciudades y asolaron las haciendas, preparándose para un asalto a Cuautla, el corazón del estado. En las ciudades de Sonora, al igual que en las de Nuevo León y Sinaloa, se vivía un clima general de simpatía hacia el maderismo, pero los brotes de violencia más importantes sucedían en las remotas serranías. En las regiones que los rebeldes dominaron, tanto en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, como en las comunidades agrícolas de la laguna, ocasionalmente se dieron a la tarea de destituir y a veces fusilar a funcionarios gubernamentales. En algunos casos quemaron los archivos municipales y liberaron de las cárceles a presos políticos y delincuentes por igual. El gobierno envió refuerzos federales a Chihuahua para combatir la amenaza de Orozco a los valles y a las principales vías de ferrocarril. Los militares se hicieron cargo de los puestos civiles y las cárceles de las ciudades se llenaron de prisioneros políticos sospechosos de sedición. Pero estas medidas ya no eran suficientes. La rebelión no podría sofocarse como otras en el pasado. Durante sus 30 años de mandato, Díaz había reducido mucho al ejército.
las condiciones de Pax Porfiriana no exigían un brazo armado fuerte. Ahora, este ejército debilitado tenía que enfrentar una sublevación de hombres duros, con conocimiento detallado de su terreno y preparados para la lucha. En los primeros meses de 1911, el ejército federal continuaba dominando las ciudades y los valles. Con su superioridad militar, había frustrado los intentos de Orozco y Villa de atacar la ruta del ferrocarril del norte y así impedir la llegada de refuerzos. Si se quería triunfar, era necesario enfrentar al ejército en campo abierto, a las puertas de las ciudades. Después de 3 meses de permanencia en los Estados Unidos, Madero, al ver que la balanza se inclinaba hacia los rebeldes y temeroso de que las autoridades norteamericanas cedieran a las presiones de Díaz para que lo encarcelaran, cruzó otra vez la frontera el 14 de febrero de 1911. Con una fuerza de 100 hombres, se adentró en territorio mexicano. A su paso se le unieron bandas maderistas que aumentaron sus fuerzas hasta los 600 efectivos. A principios de marzo decidió atacar la ciudad de Casas Grandes, resguardada por una fuerza federal ligeramente inferior en número a la suya. Madero vivió en carne propia lo que ya habían aprendido los revolucionarios en el campo de batalla. Su armamento anticuado no podía competir con las ametralladoras y la artillería en campo abierto. Madero huyó a la montaña herido de un brazo y con la pena de haber perdido 100 de sus hombres. En febrero de 1911, ante la amenaza de un asalto a Ciudad Juárez por las tropas de Orozco, los federales habían reforzado sus posiciones en el norte, pero al costo de debilitar las guarniciones militares en otros estados. Al mismo tiempo, distintas regiones del sur del país comenzaron a mostrar signos de turbulencia. Díaz intentó recurrir a la conciliación táctica que había dado buenos resultados en el pasado. Prometió elecciones de jefes políticos y gobernadores. Cambió a casi todos los integrantes del gabinete, con excepción del fiel José Ibs Limantur en Hacienda, y sustituyó al latifundista Terrazas en el gobierno de Chihuahua. Estas concesiones al maderismo pudieron haber tenido un impacto antes, pero llegaron demasiado tarde. Había empezado una revolución de muchos frentes. Era imposible detenerla. A mediados de mayo de 1911, cuando las tropas maderistas entraron a Torreón, se formó una turba que atacó a los inmigrantes chinos. A los ricos los acusaban de aliarse con los hacendados y a los pobres de desplazarlos de sus trabajos. Cuando Emilio Madero, hermano del jefe rebelde, llegó y puso fin a los disturbios, más de 300 chinos habían sido asesinados. Abrumado por una rebelión nacional que no podía enfrentar, fatigado y enfermo, Díaz envió representantes a El Paso para negociar un armisticio. Los maderistas lo aceptarían con la condición de que Díaz renunciara, pero este se negaba aún a dejar el poder. Madero anunció el rompimiento de las pláticas. Las tropas revolucionarias comenzaron a preparar un ataque a Ciudad Juárez.